Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la Palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita Palabra de Dios. Qué bendición poder llegar nuevamente a sus hogares, apreciables hermanos, y que juntos dispongamos nuestros corazones para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy continuamos siempre con ese estudio que estamos teniendo del Evangelio de Mateo y también retomando esas parábolas que nuestro Señor Jesús enseñó durante su ministerio en la tierra. Hoy nos corresponde entonces el estudio de la lección número 11 titulada Maestro y Mesías en su parte número 3, porque esta es la tercera parábola que Mateo, el evangelista, registra en su evangelio en el capítulo número 13. Así que vamos a continuar avanzando con estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo y viendo a ese gran maestro que fue nuestro Señor. Y esto es porque ya hemos aprendido a través de las parábolas anteriores que estudiamos de el sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, que son las primeras que se narran en este capítulo 13 de Mateo. Como decía el Señor Jesús, miren, a pesar de que esa semilla de la palabra del Señor es plantada en los corazones, no todos los que escuchan ese mensaje de salvación echan mano de él. Esa era una de las enseñanzas que el Señor Jesús daba en su parábola del sembrador. Y cuando veíamos luego la parábola del trigo y la cizaña, decíamos también cómo Jesús explica entonces que aún dentro de las iglesias pueden existir personas denominándose cristianas que están actuando con hipocresía. Así que esta puede existir dentro y fuera de nuestras iglesias. Y esto nos tiene que invitar a que esto no nos aparte a nosotros de Jesús, sino que más bien a rendir nuestro corazón completamente a Él y verlo solamente a Él y no a las personas que están alrededor, reconociendo que al final de los tiempos el Señor dará su retribución a cada uno según la manera en la que haya vivido en este mundo, si para su gloria o bien teniendo este tipo de actitudes que desmerecen a lo que es un verdadero cristiano. Pero también otra de las perspectivas que nosotros pudimos haber notado en esas parábolas que ya estudiamos es que el diablo siempre se encarga de estropear ese trabajo que el Señor está realizando en este mundo para traer cada vez más personas a la salvación. ¿Por qué? Porque en una de las parábolas, en la del sembrador, se manifiesta cómo el diablo puede venir y sutilmente robar la semilla. ¿Sí? Pero también veíamos en la parábola del trigo y la cizaña cómo el enemigo también en ocasiones va a sembrar su propia semilla, su propia simiente para traer confusión, para generar esa falsificación del evangelio. Y hoy vamos a estar estudiando en esta parábola que nos corresponde estudiar, que es la del grano de mostaza, cómo también el enemigo él continúa con esa labor con tal de que nosotros nos apartemos de la verdad del evangelio, porque él puede venir y también con sus astucias pervertir y corromper la semilla que es sembrada. Así que yo lo quiero invitar, amado hermano, para que usted se pueda quedar con nosotros, que estudiemos juntos esta parábola del grano de mostaza o de la semilla de mostaza que nuestro Señor Jesús narró, para que conozcamos las verdades que están dentro de ella. Así que no cambie de canal, sino que quédese en compañía de nosotros. Juntos hoy cantamos
Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Y
eterno, amigo fiel. Qué bendición estar compartiendo nuevamente este espacio con usted, hermano, y que usted le invito para que pueda tomar su Biblia y que podamos juntos iniciar con el estudio de esta lección número 11, que se titula Maestro y Mesías en su parte 3. Nos corresponde entonces estudiar esa tercera parábola que se encuentra registrada en Mateo 13, la cual está justamente en los versículos 31 y 32. Y a pesar de que es una parábola muy corta, porque está en 2 versículos y no hay una explicación específica que Jesús haya dado. ¿Por qué? Porque ya teníamos 2 parábolas previas que habla de esa siembra de una semilla. Entonces, bajo ese mismo contexto, Jesús, en el entendido que las personas han comprendido las explicaciones que ya ha dado de estas 2 parábolas anteriores, y también que ellos tienen un conocimiento acerca de lo que los antiguos profetas dijeron, Él dice y narra esta parábola, culminando con ella y pasando luego a otra parábola. Así que hoy nos ocuparemos únicamente de esta parábola que está en Mateo 13, 31 al 32, la cual dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, nosotros cuando leemos esta parábola vamos a retomar la dinámica que hemos tenido en las lecciones anteriores, en las que vale la pena identificar esos elementos que Jesús denota acá cuando está narrando esta parábola. Y acá en ella tenemos 4 elementos que son fundamentales porque son figuras imprescindibles para la comprensión de la verdad que Jesús quería decirnos en ella. El primer elemento es el sembrador. También tenemos la semilla, que acá es una semilla de mostaza. Luego tenemos el arbusto, que se menciona dentro de la parábola. Y por último tenemos un árbol. Esas son las 4 figuras esenciales que Jesús denota en la parábola y sobre los cuales vamos a estar estudiando. Entonces, comenzamos hablando del sembrador. Jesús mismo hace referencia a sí mismo en el versículo 37 de Mateo, cuando está explicando las parábolas anteriores del sembrador y del trigo y la cizaña, que el Hijo del Hombre es el que siembra, ¿sí? Él es el que siembra ese bendito evangelio, Él es el que siembra la palabra del Señor. Así que Él siempre se identifica como ese sembrador que está listo a hacer esta buena obra. Y Él está tan consciente de que esa siembra que está realizando en un momento determinado se convertiría en la iglesia que Él establecería. Y por eso es que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que Jesús inicia esa obra de esa siembra, de esa semilla, pero Él también dice, Él va a continuar trabajando en la vida de cada uno de nosotros, en aquellos en las que su palabra florezca, para que podamos continuar teniendo esos frutos dignos de arrepentimiento, dignos de hijos del Señor, y Él va a completar esa obra hasta el día en que Cristo Jesús regrese por nosotros o nos llame a su presencia. Entonces Él siempre se identifica
como ese sembrador que está haciendo esa obra de atracción al reino de los cielos. Pero luego de eso, se dice que este hombre toma esa semilla de mostaza y la siembra. Entonces, cuando vemos acá a la semilla que se denota también como otro elemento esencial dentro de esta parábola, tenemos que reconocer que esa semilla, el mismo Jesús dice que es semejante al reino de los cielos. Por lo tanto, esa semilla está cargada con la verdad de la palabra del Señor, porque es por medio de la palabra que este reino de los cielos pues cobra vida y tiene esa significancia para cada uno de nosotros, porque en ella está contenido el evangelio del reino. Y también hay algo que acá se denota en esta parábola, y es la pequeñez de esa semilla. Y acá nosotros podemos pensar que esa pequeñez puede significar a que es un puñado de fieles quienes estamos sirviendo constantemente al Señor. Regularmente el evangelio no es tan atractivo para otras personas como lo pueden ser otros elementos u otras circunstancias de este mundo. Así que no hay muchos seguidores, pero también esa pequeñez de la semilla denota que este evangelio bendito de nuestro Señor Jesús es sencillo, de tal manera que todos lo podemos comprender. Incluso una persona que no tiene una educación tan avanzada, es posible para ella comprender ese evangelio. Para un niño pequeñito, ese evangelio puede representar también vida para él, y es comprensible aún en su corta edad. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias de salvación que se encuentran en Jesús? Pero también tenemos acá que ver lo que él quiere decir con que esa semilla, esa palabra que está siendo sembrada, se compara acá con un grano y es de mostaza. Y nosotros acá tenemos que ver la mostaza física, la semilla y el producto que se obtiene de esta mostaza. Y podemos decir que la mostaza en su sabor es fuerte, tiene un cierto sentido como picante. Y también esta semilla tiene algunas propiedades medicinales como para combatir resfriados, algunas cuestiones con articulaciones. Entonces Jesús está diciendo y está hablando acerca de esa fortaleza que tiene la semilla misma, de ese poder que tiene, por ejemplo, para darle un sazón diferente a una comida o para poder combatir algún tipo de enfermedad y actuar. Entonces él está diciendo, esta semilla tiene un poder, tiene algo diferente por sus propiedades. Y también esto nos lleva a pensar que la semilla, cualquier semilla en sí misma, tiene vida dentro de ella, y esta semilla se puede reproducir infinitamente. Un predicador, utilizando una ilustración, dice: es fácil contar en una manzana, por ejemplo, cuántas semillas tiene una manzana, pero de una semilla de una manzana es imposible contar el número de manzanas que está produciendo, haciendo alusión a que ese es el poder o esa es la vida que tiene una semilla física en nuestro mundo, pero ese es el mismo poder que tiene la palabra del Señor. Transforma una vida y esa vida transformada puede impactar también a otras personas. Así que en la semilla está la vida, tiene vida en sí misma y puede llevar vida también y puede continuar en esa reproducción de vida constantemente. Así que esa semilla se asemeja con el reino de los cielos y con esa verdad que se encuentra en la palabra del Señor. Y es por eso que acerca de esta palabra de nuestro Señor, el autor a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos,
penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, haciendo alusión a ese poder que tiene la palabra de nuestro Dios. Y el último elemento que vamos a estar tratando en este bloque es justamente el arbusto que se menciona, que es el resultado que tiene la semilla de mostaza. Y este arbusto crece y tiene sus hojas, tiene flores, tiene semillas, de tal manera que está cumpliendo con su función con la cual él fue creado. Y este arbusto es el que representa lo que debe ser el evangelio. Si nos damos cuenta acá, este arbusto y esta pequeña semilla de mostaza que tiene como resultado el arbusto no se está comparando en ningún momento con un cedro, no se está comparando con ningún otro árbol imponente, porque lo que está diciendo y se está transmitiendo acá es que no se habla que el evangelio tenga una prominencia, se está hablando acerca de la humildad que debe de mantenerse en el ser del evangelio, porque es en esta humildad, es en esta sencillez que las personas van a venir, van a unirse con corazones genuinos y sinceros, de tal manera que esta iglesia que se está representando también acá, esa iglesia que vive el verdadero evangelio, va a estar cumpliendo con la función de representar el mismo carácter de Cristo Jesús al momento de vivir esas vidas humildes, de estar teniendo esa función para la cual fue establecida y colocada sobre la tierra. Y cuando nosotros pensamos en esto, podemos recordar lo que Pablo dice a la iglesia de Filipo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo, de tal manera que nosotros, al ser plantados, al ser colocados acá en esta tierra, como esa semilla de mostaza que puede transformar el sabor, que tiene poder en sí misma, tenemos también que vivir como ese arbusto en humildad, cumpliendo con la función para la cual hemos sido colocados acá en esta tierra. Así que yo lo quiero invitar para que se quede con nosotros, porque en el próximo bloque vamos a continuar entendiendo el significado que esta parábola tiene y las lecciones que podemos aprender de ella. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Hey, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
Gracias, hermanos, por estarnos acompañando. Qué bendición poder llegar a sus hogares en el estudio de esta lección número 11, Mesías y Maestro, en su parte 3. Estamos estudiando la parábola de la semilla de mostaza y hemos visto ya cómo hay 3 elementos que se han abordado con anterioridad en el bloque anterior, explicando cómo Jesús siempre se identifica como ese sembrador en esta parábola. También hemos de entender que esta semilla de la cual se habla, que es plantada por el sembrador, es semejante al reino de los cielos, y entonces nos está hablando acerca de la verdad de la palabra de Dios. Y veíamos cómo este grano de mostaza se transformaba en un arbusto, y decíamos cómo ese arbusto, cumpliendo con su función, representa lo que debe ser el evangelio, algo que esté también cargado de humildad para impactar y transformar por medio de sus propiedades el mundo en el cual ha sido plantada y establecida. Pero dentro de esta parábola de la semilla de mostaza hay un cuarto elemento que vale la pena estudiar, y es el caso del árbol. Porque Jesús, cuando continúa narrando esta parábola, él dice que este arbusto que ha crecido es la mayor de las hortalizas, pero dice luego y se hace árbol. Entonces, cuando nos está hablando acá de que se hace árbol, hay una verdad que nosotros tenemos que reconocer, que es esencial dentro de nuestro mundo natural, y es que la mostaza no puede llegar a ser un árbol en la realidad, ¿sí? Sino que la mostaza es una hierba anual que crece en arbustos, y estos arbustos datan dentro de 1 metro de altura. Algunos pueden crecer un poco más por la variedad de mostazas que existen. Hay algunas que crecen un poco más, sin embargo, nunca se les considera árboles, ¿sí? Sino que ellas siguen siendo un arbusto. Su altura sigue siendo limitada y van a conservar las características que un arbusto, según sus tipologías, poseen. Entonces, cuando Jesús habla acá acerca de esta altura que alcanza este arbusto, y dice que se vuelve árbol y se hace árbol, él acá está hablando acerca de algo que realmente no puede suceder, de algo que está más allá del mundo natural. Y acá es bueno que nosotros recordemos cuando Jesús habla acerca de la creación, cuando se narra en la Biblia la creación, él establece un orden. Si vamos y revisamos Génesis 1:11, él dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, él estableció un orden específico que sigue todo ese mundo natural, ¿sí? Entonces, acá, debido a que la mostaza es un arbusto, y Jesús mismo dice, se convierte en un arbusto y es el mayor de las hortalizas, pero luego hace esa indicación de que se convierte en árbol. Acá nos está dando la alerta de que hay algo que está sucediendo. Y acá nosotros tenemos que entender que esa situación, al ser algo anormal, hay un enemigo que se encarga de tomar las cosas que Dios hace para falsificarlas, para hacerlas parecer que son de Dios siempre, con tal de engañar y de confundir a las personas, para poder engañar a muchos y traerlos consigo a él. Y el evangelio, debido a que es algo tan bueno y tan valioso, él siempre se encarga de falsificarlo. Y en este caso, de ser un arbusto, lo lleva Satanás a ser un árbol, algo que en algún momento incluso puede resultar más atractivo. Y acá vale la pena que nosotros podamos hacer una mirada hacia los profetas y veamos
lo que nos dice Daniel en el capítulo 4, versículos 20 al 22. Nos dice así. Acá Daniel está haciendo la interpretación a uno de los sueños que tiene Nabucodonosor, y posterior a eso también hay un juicio sobre este rey de Babilonia. Entonces el pasaje nos dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces Daniel, al hacerle pues la revelación de su sueño, él le explica muy bien todas las condiciones que Nabucodonosor tenía al ser este rey poderoso en ese momento del imperio babilónico. Pero acá, cuando nosotros tomamos esta figura de Nabucodonosor y de Babilonia, que es el imperio sobre el cual él reinaba, tenemos también que recordar cómo siempre Babilonia es reconocida en la Biblia como un semillero de toda religión apóstata, ¿sí? Como algo donde el mal está impregnado y que es una casa del mismo Satanás. Y también tenemos que reconocer que Nabucodonosor es visto dentro de las Escrituras como una tipología del anticristo. Y por lo tanto, este árbol que se narra o que se ve acá, que Daniel también ve, es cierto, es el surgimiento de ese reino que fue muy fuerte, muy poderoso, pero que también estaba cargado de pecado, de todo tipo de religión que va en contra de los preceptos de Dios. Sí, esta religión estaba cargada de idolatría. Incluso Nabucodonosor mismo quería adoración para él mismo como un dios. Y entonces este árbol que apunta acá habla acerca del resurgimiento de los cultos falsos, y es hacia lo que Jesús también está apuntando con esta parábola. Él dice: miren, el arbusto es el evangelio, es el verdadero evangelio, lo que el evangelio debe ser. Ese es el orden natural. Pero cuando hay un orden que no es natural, que no es el que Dios establece, así como la cizaña no es trigo, aunque se pueda parecer, este árbol que aparenta ser algo relacionado con la mostaza que se ha plantado, lo que está diciendo es que hay un resurgimiento también de cultos falsos que se pueden disfrazar y pueden aparentar ser el evangelio mismo, pero que niegan completamente a Cristo, a su palabra y todo lo que es verdad delante de nuestro Dios. Y esto a Dios no le sorprende. Por eso es que Él mismo está hablando de esto, para que nosotros estemos alertas y no nos dejemos engañar con estas cosas que rompen el orden natural. Y también dentro de este árbol se dice que posan aves, ¿sí? Pero estas aves pues no son los pajaritos que nosotros podemos ver, escuchar sus melodías regularmente. No son esas aves que están en Mateo 13, versículos 3 y 4, sino que tienen un significado más profundo. Cuando Jesús habla e interpreta de esas aves que en la parábola del sembrador llegan y se comen la semilla que ha caído junto al camino, cuando Jesús lo interpreta, Él dice en Mateo 3:19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que estas aves que se narran en la parábola de la semilla de mostaza tienen relación con estas fuerzas del mal que también Jesús denota y con las cuales hace esa comparación con las aves, tomando la parábola del sembrador como referencia. Y también estas aves que se notan acá pues están relacionadas con lo que habla Daniel referente al árbol que es Nabucodonosor y las aves que llegan en él. Entonces estas aves lo que hacen es representar al diablo
y también todas las personas que se están refugiando en esa iglesia apóstata. Y es por eso que cuando nosotros vemos acá estas aves, tenemos que recordar algo que nos dice Apocalipsis 18 en su versículo 2, y dice así: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, este árbol es caído, que acá, si nos damos cuenta, representa a Babilonia, que ha caído el árbol, y nos hace ver cómo esta es albergue de todo lo que es reprochable delante del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás incluso utiliza la misma religión para sus propósitos. Él viene y utiliza a personas que se disfrazan de religiosidad para estar acomodados, otras que lo que hacen es rendir cultos a personas y no a Dios, que es el único que merece adoración. Hay otros que en la religión se dedican a blasfemar o se dedican a practicar cuestiones liberales que van en contra de los mandamientos que Dios ha establecido y al estilo de vida que Dios demanda de cada uno de nosotros. Así que nosotros debemos estar atentos para no ser engañados por estas falsas personas que pueden asemejar y hacernos creer que lo que presentan es el evangelio, cuando en realidad no lo hacen. Así que en el próximo bloque nosotros vamos a estar estudiando cómo es que estas personas en algunos casos se hacen o quieren aparentar ser llamados de Dios cuando en realidad no lo son, y entonces cómo nosotros podemos detectar la falsedad. Así que no nos cambie, sino que síganos acompañando para continuar con este estudio. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por
amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No, 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 no hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No, no hay sombra que no
Gracias, hermanos, por estarnos acompañando en este estudio que estamos teniendo. En el bloque anterior nosotros hacíamos mención cómo este árbol que crece de la semilla de mostaza acá es algo que va contra el orden natural de las cosas, debido, decíamos, a que la mostaza es un arbusto y este se asemeja con el verdadero evangelio. Y entonces este árbol que crece de manera desmedida es una forma que utiliza Satanás para falsificar la verdad del evangelio, incluso haciéndolo atractivo para otras personas, pero encerrando dentro de él pues todo tipo de maldad, todo tipo de situaciones que lo que hacen es incluso alejarnos de la palabra del Señor. Y es que estas personas pueden llegar a ser tan astutas que dicen creer incluso en la Biblia. Segunda Pedro 3:16 nos dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Y es que hay personas que, aunque dicen predicar la palabra del Señor, realmente están actuando como lo dice acá Pedro, tergiversando las escrituras, presentándolas incluso así a otras personas, pero lo único que están consiguiendo a través de esto es la perdición. Otras personas, incluso disfrazadas de evangelio, se dedican a hacer prodigios, pero Mateo 24:24 nos advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy alertas y realmente escudriñar y probar los espíritus, como lo dice la palabra del Señor. Otra advertencia que tenemos está en Mateo 7:22 al 23, porque acá se nos dice que incluso estos pueden profetizar. Este texto dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces Satanás, como ese maestro que es de la falsificación, él sabe vestirse como una oveja, como un cordero, cuando por dentro es un lobo rapaz. Entonces es importante que estas aves que mencionábamos, que están alrededor del árbol, que son consideradas como esos emisarios de Satanás, como esas fuerzas malignas, nosotros las tenemos que saber identificar, porque bien lo advertía Juan cuando escribía su primera carta en el capítulo 2, verso 19, diciendo que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces tenemos que reconocer que muchas personas en nombre del evangelio están tomando este tipo de actitudes, por lo cual a nosotros lo que nos resta y lo que nos concierne es saber detectar la falsedad que puede existir. Y cuando nosotros pensamos en esto, debemos de reconocer que una de las pruebas que debemos hacer para reconocer la falsedad y no dejarnos simplemente deslumbrar por las magnitudes que algún movimiento puede tener o por lo que se ve en un momento, es la fuente. ¿Cuál es la fuente de esta iglesia? ¿Cuál es la fuente de este ministro? Apocalipsis 22, 18 al 19 nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, acá cuando la fuente no es la Biblia, sino que para algún movimiento es cualquier otro libro que para ellos puede resultar incluso sagrado, pero que nosotros sabemos que la única fuente
que nosotros tomamos como regla sagrada es lo que se encuentra en la Biblia, porque esta ha sido inspirada por Dios y es útil para que nosotros tengamos transformación genuina en nuestra vida. Así que todas estas personas que agregan, que quitan, que dan sus propias interpretaciones para su beneficio, no las debemos de considerar como verdaderas, sino que son esas aves malignas que quieren atraparnos a nosotros. Otra prueba que debemos hacer es respecto al Salvador, a la persona de Cristo Jesús. Segunda Juan 1, versículos 9 y 10 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. Y acá preguntemos y verifiquemos qué es lo que la persona o qué es lo que un ministerio, qué es lo que una iglesia cree acerca de Cristo Jesús. ¿Cree en su nacimiento virginal? ¿Cree que Jesucristo es Dios mismo? ¿Cree que Jesucristo fue 100% hombre? ¿Cree que Jesús realmente murió y realmente resucitó? ¿Cree que es igual y eterno con el Dios Todopoderoso? ¿Cree que debe ser adorado igual que el Padre? Estas son algunas de las preguntas que nosotros nos debemos hacer, porque existen falsos movimientos, falsas doctrinas que niegan estas verdades esenciales de la persona de Cristo, y debemos de estar nosotros atentos y alertas para no dejarnos engañar por estas sectas. También otro filtro, otra prueba que debemos hacer es de lo que predican. Gálatas 1, 8 al 9 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que lo que debe de predicar una iglesia en la que usted se congregue, un ministro al que usted se escuche, lo que debe predicar primordialmente es el evangelio. Usted puede hacerse las preguntas: ¿qué es lo que estas personas entienden por el evangelio? Incluso usted mismo puede preguntarle: ¿qué es el evangelio? Y ver, ¿predican realmente el evangelio? Es algo que también vale la pena considerar. Algo más que nosotros también debemos filtrar para reconocer si hay verdad en esta iglesia, en un ministerio, en un ministro, es lo que piensan y creen acerca de la salvación. Nosotros sabemos, como nos dice Efesios 2, 8 al 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si alguien nos presenta una salvación en la cual debemos hacer algo más, algún rito más para poder alcanzarla, o nos dicen que no es que sea mediante la sangre de Cristo, que no haya sido por ese sacrificio expiatorio, que no es por fe, si nos están negando alguna de estas verdades esenciales de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, mediante la expiación de Cristo Jesús en la cruz, entonces nosotros tenemos que reconocer que eso no es verdadero y por lo tanto debemos alejarnos de él. Y una última prueba que también debemos hacer es la de la santificación. ¿Predica realmente esta iglesia la santidad? ¿Nos invita y nos motiva a vivir esas vidas justas y santas y sus miembros lo están reflejando? ¿Viven según el fruto del Espíritu? Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es que la santidad también acá es un punto en el cual nosotros debemos de filtrar para reconocer si este es un arbusto, es realmente esa semilla de mostaza y su fruto lo que ésta produce, o es un árbol que Satanás está utilizando para que, aunque sea muy atractivo, muy frondoso, alrededor de él lo que hay son emisarios de Satanás buscando desviarnos a nosotros de la fe verdadera
y que nosotros no vivamos para Dios, sino que vivamos muchas veces para nuestros propios deleites. Vivamos vidas en las cuales no estamos comprometidos al Señor al 100%, no estamos caminando en santidad con Él, en las cuales nosotros creemos que se puede pecar, pero al mismo tiempo pues estamos bien. Entonces, cuando una iglesia está teniendo este enfoque, tenemos que reconocer que no está fundamentada en la verdad del Evangelio. No es la semilla que Jesús plantó. Jesús, al plantar esa semilla de la verdad, de su palabra, de ese reino, lo está haciendo para que sea una iglesia verdadera que viva el verdadero Evangelio de una manera humilde, como ese arbusto que nos dice. Y no tiene que dejarse llevar por las pompas, por la frondosidad, por lo grande que en algún momento puede ser algo que solamente sea atractivo, pero que en su fondo, que en sus principios, que en su doctrina se están dejando las verdades elementales del Evangelio de Dios. Así que nosotros debemos estar siempre atentos y alertas, porque esta parábola Jesús la dice para darnos una advertencia y no dejarnos influenciar por los cultos apóstatas, no nosotros venir y caer y dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Pero para eso tenemos que estar constantemente estudiando la palabra del Señor en oración para poder identificar estas falsedades. Pero también esta parábola Jesús la da como un consuelo de decir, miren, no tienen por qué temer del cristiano apóstata, no tienen que tener temor de estas de esto que puede venir, pero ustedes, entonces viene siempre ese ánimo, esa motivación para nosotros, deben de permanecer firmes en las verdades del Evangelio, deben permanecer firmes como ciudadanos de ese reino de los cielos que yo he venido a establecer. Así que nosotros, mientras estamos en este mundo, sigamos tomando de la mano de nuestro Señor, sigamos meditando en su palabra y estableciendo esa comunión con Él para que no seamos víctimas y no nos dejemos atraer por esas falsificaciones que el enemigo nos quiere presentar a nosotros. Gracias, hermanos, por habernos acompañado y haber estado pendientes de esta clase. Que el Señor siga estando con ustedes, los siga guardando, los siga bendiciendo y nos vemos, Dios mediante, en un próximo programa. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita palabra de Dios.